Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer este abrigo a 2 agujas. Al final del video tienen la medida en centímetros. Trabajaremos con ovillo de lana semigrueso. La aguja número 2. Empezamos . Esto es para la espalda y son 123 puntos. De ambos lados debemos tejer al derecho para formar el punto musgo. Hasta ahí son 8 filas. Ahora vamos a tejer 30 puntos revés, son 30 puntos revés, 3 puntos derecho, 12 puntos revés. Doce puntos revés, 3 puntos derecho, 12 puntos revés, 12 puntos revés, 3 puntos derecho, 12 puntos revés, 12 puntos revés, 3 puntos derecho. Doce puntos revés, 3 puntos derecho, y aquí también son 30 puntos, los cuales tienen que ser al revés. Damos la vuelta . Dar la vuelta . Tenemos en 5 partes formados de 3 puntos que debemos tejer al derecho. Sin embargo, también vamos a formar el punto ahí. Tomamos los 3 puntos, pasamos a la otra aguja y por encima pasa un punto.
Esto es el punto 8. Ahí. Aquí de la misma manera, tomar los 3 puntos, pasar al otro lado y con este punto pasa por encima. Tejemos al derecho, una lazada y un punto más al derecho. Este es la fila 11. En la fila 11 hemos formado el punto 8. Dar la vuelta y tejer lo que es derecho al derecho y lo que es revés al revés. Esta fila ya es la fila 12. Hasta aquí son 18 filas. Dando la vuelta, este es la fila 19. Se ve de esta manera. Aquí ya debemos formar el punto. Aquí tenemos en el centro, bueno, en cada uno, a 12 puntos. Aquí también, en este otro, ahí son en 4 partes. Ahí son 4 puntos de vez y vamos a reducir un punto de esta manera. Ahora solo queda en este lado, ya serán 11 puntos de vez. Aquí son 5 y este lado 6. Al mismo tiempo vamos a trabajar con otro color de lana, que es este. Tenemos que formar igual semi grueso. Este es una lana delgado. Entonces lo voy a doblar en 3. Ahí son 3. Aquí ponemos. Tomamos de aquí y vamos a hacer de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. Después, de esta manera, recogemos todo. Mantenemos este 1 ahí. Bajamos hasta aquí. Y reducimos ahí. Una cadena más. Ahí va. Y ajustamos. Después, de esta manera, continuamos tejiendo.
Ahí son 5 revés, reducimos 1 y lo mismo, de esta manera tomamos. Entonces se formaron en 4 partes. Este es la fila 30, damos la vuelta y este es la fila 31. Aquí tejemos 4 puntos al revés y reducimos un punto. Ahora tenemos 5 aquí, en este otro lado 5 también. Formamos con crochet como hicimos aquí. Entonces tenemos aquí en las 4 partes también. Desde acá igual tejemos recto. Es la fila 42. Y este es la fila 43. Aquí debemos tejer 4 puntos al revés, reducimos un punto y nuevamente formamos con crochet. Este es la fila 44. Dando la vuelta, aquí ya se puede observar lo que estamos ya formando. También vamos marcando aquí para tener un mejor control. Las figuras, considerando el marcador, se hace cada 12 filas. Aquí marcamos nuevamente. Ahora tejemos la fila 45, damos la vuelta
Este es la fila 103. Y aquí debemos reducir un punto. De esa manera reducimos un punto y trabajamos con crochet. Y debemos sacar 5 veces, 2, 3, 4, 5. Luego reducimos todo hasta ahí. Lo mismo haremos aquí. Reducir un punto y formar con crochet. Entonces hemos reducido un punto y además hemos trabajado con crochet en la fila 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ahora en la fila 103. Ya en el centro nos queda solamente 4 puntos al revés. Habíamos empezado con 12 puntos al inicio. Continuamos. Este es la fila 113. Dar la vuelta. De este lado queda de esta manera cuando trabajamos con crochet. Lo que hacemos es asegurar 3 veces. 1, 2 y 3. Ajustamos y lo cortamos. Lo mismo con este otro. Este es la fila 114. Son 114 filas hasta aquí. Ahora formamos la sisa. Debemos reducir 6 puntos aquí. Hemos reducido 6 puntos directo. Ahora tejemos . Aquí debemos reducir un punto. Y quedan ya solamente 3.
Lo mismo aquí, debemos reducir un punto de esa manera, ahí también, y lo mismo haremos aquí y aquí. Dar la vuelta y debemos reducir también de este lado 6 puntos seguidos. Ahí son 6. Aquí al final debemos reducir también un punto de esa manera. Dar la vuelta y tejer desde el inicio. Aquí también reducimos un punto al final. Dar la vuelta una vez más aquí al final. Aquí también reducimos un punto. Entonces se debe reducir en total 6 seguidos y uno al final y otro más aquí. En total hemos reducido en este lado 8 puntos y aquí 8 puntos. Ahora vamos a tejer recto. Damos la vuelta. Este es la fila 171. Hasta ahí hemos tejido recto después de formar la sisa en esta parte. Dar la vuelta. Y esta es la fila que vamos a tejer, la fila 172. Y lo vamos a hacer un poco más suelto. Ahí. Ahora sacamos la aguja de esta manera y pasamos aquí. Vamos a finalizar de esta manera con crochet. Con eso
Terminamos la espalda. Y aquí tenemos terminado la espalda. El final ya fue en la fila 172. Queda de esa manera. Ahora tejemos el delantero. Para eso debemos empezar lo mismo como en la espalda. Son 58 puntos. Dar la vuelta y tejemos al derecho. Es la fila 1, dar la vuelta y este es la fila 2. Desde el inicio debemos tejer y debe ser igual al derecho de ambos lados para formar el punto musgo, y así debemos tejer hasta llegar a la fila 8. Este es la fila 8. Estos dos puntos tejemos al revés. Dar la vuelta y no debemos tejer estos dos puntos. Y 4 puntos al derecho, lo cual son para los botones. Ahí. Ahora 4 puntos al revés. 3 puntos al derecho y 12 puntos al revés. Ahí son 12. Ahora 3 puntos al derecho. Esta última parte son 30 puntos y se debe tejer al revés. Dar la vuelta y tejer desde el inicio. Y ya de aquí es lo que es revés y lo que es derecho al derecho, excepto la parte de los botones. Este es la fila 11. Al igual que en la espalda, debemos ir formando aquí el punto de esta manera, y esto lo debemos hacer cada 4 filas. Eso es esta parte del tejido, en esta parte.
Este es la fila 18. Dar la vuelta. No tejer estos 2 puntos. 4 puntos al derecho. 4 puntos al revés. Este es la fila 19. Y en la fila 19, al igual que en la espalda, en esta parte, debemos reducir un punto. Tejemos 5 puntos al revés y reducimos un punto. De esa manera. Y también debemos trabajar con crochet. Ajustamos ahí. Y tejemos recto. Recordando que como en la espalda debemos formar ya en la fila 31 lo mismo. Este es la fila 30. Dar la vuelta. No tejer estos 2 puntos de inicio. Aquí son 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés. Formamos la figura. Este es la fila 31. Cuatro puntos al revés, reducir un punto de esa manera. Ahora son 5 aquí y 5 en este lado. Y nuevamente trabajaremos con crochet. Ya estamos en esta parte. Dando la vuelta no tejemos estos 2 puntos.
Y esta es la fila 103. Y aquí debemos reducir un punto. Cuando reducimos un punto, también debemos formar con crochet aquí en la espalda. Estamos en esta parte, aquí, que fue la fila 103 también. Este es la fila 114. Dar la vuelta. Y aquí estamos formando también en este lado los ojales para los botones a una determinada distancia. En este caso se está formando cada 24 filas. Y aquí nuevamente toca hacer. Reducir 2 puntos y una lazada y continuar. Aquí ya sabemos, debemos formar el punto. Aquí reducimos un punto, pero no formamos con crochet. Pasamos directo. Este es la fila 115. Y aquí solamente reducimos y ya quedan solo 3 puntos. Hemos reducido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con el último 9 veces. Recordando que aquí en el centro, en esta parte, teníamos 12 puntos. Ahora solo quedan 3. Empezamos a formar ya la sisa. Para eso debemos reducir 6 puntos de esta manera, directo. Son 6. Y esta es la fila 116 de este lado. Este es la fila 117 y reducimos aquí un punto de esa manera. Y se va formando así la sisa. Ahora dar la vuelta. Y al inicio también reducimos un punto. Este es ya la fila 118. Esto es donde estamos formando la sisa. Va quedando de esta manera. Este es la fila 119. También reducimos un punto ahí al final. De esa manera.
dar la vuelta, tejer desde el inicio, y esta es la fila 120 y este es la fila 121. Igual reducimos un punto. Esta es la fila 121 y aquí quedan 20 puntos al revés, desde este punto aquí. De este lado, que es la sisa, debemos tejer entonces recto. Este es la fila 151. Esta es la fila 152. En esta fila, que es el 152, vamos a formar el cuello. Para eso dejamos los puntos aquí. Son 8 puntos. Y pasamos a otra aguja sin tejer. Ocho puntos. Al empezar vamos a dar la vuelta la lana a la aguja de esta manera. Ahí. Este es la fila 153. Es la fila 154. Y aquí dejamos 2 puntos, los cuales pasamos a la otra aguja. De esa manera. Dar la vuelta. Dar la vuelta con la lana al inicio. Y aquí debemos aún formar el punto. Esta es la fila 155. Este es la fila 156. Y de ahí también dejamos 2 puntos. Y pasamos a la otra aguja. Damos la vuelta. Ahí.
y esta es la fila 157. Esta es la fila 158 y una vez más dejamos dos puntos. Dos puntos. Este uno es el que estamos envolviendo la lana al inicio, eso no se cuenta. Entonces dar la vuelta y nuevamente envolvemos con la lana la aguja para empezar, y aquí aún formamos la figura. Y esta es la fila 159. Este es la fila 160. Y en la fila 160 solo dejamos un punto, más la lana que hemos envuelto. Pasa de esta forma aquí. Y dar la vuelta. Y esta es la fila 161. Es la fila 162. Y aquí nuevamente dejamos un punto. Dar la vuelta. Y también envolver la lana. Este es la fila 163. Esta es la fila 164. Y aquí también dejamos un punto. Dar la vuelta. Y va quedando de esta manera el cuello. Ahí. Envolvemos nuevamente la lana. De acá podemos tejer todo al revés. Dar la vuelta.
y aquí nuevamente dejamos un punto. Este es la fila 172 y debemos tejer más suelto porque ya vamos a finalizar al igual que en la espalda. Dejando ya un punto para este lado. Esto pasamos ahí. Y aquí son para el hombro 18 puntos, los cuales vamos a remallar con crochet de esa manera, como hicimos en la espalda. Para eso es que tejemos esta fila más suelto. Aquí hemos terminado entonces el delantero de esa manera. El otro lado del delantero. Para la manga son 60 puntos y debemos tejer la primera parte, punto musgo, y eso es todo al derecho de ambos lados, 8 filas. Este es la fila 8. Y ahí tenemos el punto musgo. De aquí tejemos desde el inicio y vamos a tejer al revés. Hasta ahí son 21. Ahora 3 puntos al derecho. Y aquí 12 puntos revés. Ahí son 12 puntos. Ahora 3 puntos al derecho. Tres puntos derecho. Y aquí 21 puntos deben estar. Y eso también al revés. Y esta es la fila 11. Aquí debemos formar ya el punto 8, como lo hemos hecho en la espalda y en el delantero.
aquí también, y esto se forma cada 4 filas. Este es la fila 18. Y aquí aumentaremos un punto de esta manera. Das la vuelta y tejemos desde el inicio el punto que hemos aumentado más. Y este es la fila 19. Y aquí en la fila 19 tejemos aquí en el centro 5 puntos al revés. Reducimos un punto y trabajamos con crochet. En este lado también debemos aumentar un punto. Y aumentamos de esta manera. Y aquí tenemos en este lado he marcado cuando se ha aumentado un punto de ambos lados y hemos aumentado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Y eso fue cada 10 filas. Y en este lado se considera estos puntos para cuando estábamos reduciendo. Fue en la fila 19, 31, 43, 55, 67, 79. Ahora estamos en la fila 91. Esa es la fila que continuamos. Y aquí debemos reducir después de tejer 2 puntos revés y un punto reducimos. Ahí. Ahora al mismo tiempo debemos trabajar con crochet esa parte. Cinco.
Y con esto aquí hemos reducido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos. Este es la fila 98. Dar la vuelta. Vamos a reducir 5 puntos al inicio. 1, son 5 puntos. Este es la fila 99. Dar la vuelta y reducimos de este lado 5 puntos también. Son 5. Este es la fila 100. Y aquí al final también reducimos un punto. Dar la vuelta. Tejer desde el inicio. Y aquí también reducimos un punto de esa manera. Dar la vuelta. Y esta es la fila 102. Aquí nos reducimos y esta es la fila 102. Dar la vuelta y tejemos desde el inicio. Y este es la fila 103. Formamos esto normal, lo cual se lo hace cada 4 filas. Y aquí tejer 2 revés. Y reducir un punto. De esa manera. Y este otro más. Aquí quedan 4 puntos al revés. De aquí para adelante ya nos reducimos. Y aquí tampoco vamos a formar con crochet. Aquí no vamos a reducir y esta es la fila 103. Dar la vuelta. Y esta es la fila 104. Es la fila 104 y no debemos reducir. Salimos directo. Dar la vuelta. Tejer desde el inicio. Y la fila 105 nos reducimos.
dar la vuelta esta es la fila 106 y debemos reducir un punto aquí de esta manera, dar la vuelta y este es la fila 107. Y en la fila 107 aquí al final también tenemos que reducir de esta manera, dar la vuelta y este es la fila 108. Este es la fila 108 y no debemos reducir. Dar la vuelta y este es la fila 109. En la fila 109 no debemos reducir, dejemos recto. Ahí. Dar la vuelta. Y en la fila 110 debemos reducir un punto aquí al final. De esa manera. Dar la vuelta. Aquí en la fila 111 al final también tenemos que reducir aquí. Dar la vuelta. Este es la fila 112 y no debemos reducir. Dar la vuelta. Y este es la fila 113. Y aquí en la fila 113 no debemos reducir. Dar la vuelta. Y debemos reducir aquí al final. Dar la vuelta y es la fila 115. Y aquí en la fila 115 igual debemos reducir. Tomando 2 puntos se reduce a 1. En la fila 116, 17 y continuando, cada vez que terminamos la fila debemos reducir un punto. Este es la fila 132. Y es la fila 132. Dar la vuelta. Tejer desde el inicio. Además debemos tejer bastante suelto. Ahí. Porque es la última fila
y vamos terminando. Ahora tenemos en ambos lados 7 aquí y 7 aquí, y son estos 3 puntos y 4 al centro, o en total serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 puntos. Ahora son 133 filas y lo terminamos, y para eso trabajamos de esta manera. De este lado empezamos a remallarlo. Con eso finalizamos. Aquí vamos a tejer ahora la capucha. Hemos dejado, cuando estábamos formando el cuello, los puntos. Vamos a tejer con la aguja número 3 y empezamos de aquí. Los 2 puntos no debemos tejer, y aquí ya es al revés. Y tienen que ser 7 puntos más este 1. Tenemos 7. Dar la vuelta, y ahí cuando damos la vuelta debemos envolver de esta manera la lana a la aguja. Estos dos mantenemos. De este lado se teje y del otro lado no. Solo en esto, en esta fila, vemos de esta manera. Ahí. Dar la vuelta y no tejer estos 2 puntos. Y aquí es al revés. Ajustamos un poco esto. Hasta ahí son los 7 puntos. Ahora tenemos esta lana que hemos envuelto a la aguja, vamos a tejer junto con esto. Para eso vamos a cruzar de esta manera. Además vamos a tomar este otro que también fue envuelto en este otro lado cuando estuvimos tejiendo el cuello. En total vamos a tomar 3 partes. Ahí. Y se forma de ahí. Y agregamos. Con eso son 8 puntos más 1 de aquí, serán 9 en total. Y aquí son 9. Dar la vuelta, y al dar la vuelta nuevamente envolvemos y tejer al revés. Ahí. Y son 3, 6, 9 puntos, y este punto que hemos envuelto aquí cruzamos de esa manera y vamos a aumentar más este otro que fue envuelto anteriormente. Entonces tomamos los 3 y sale un punto. Con eso ya son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Más este un punto agregamos. Con eso son 11 en esta fila. 11. Dar la vuelta
Lo mismo, envolvemos a la aguja y tejemos punto al revés. Y nuevamente aquí tenemos. Debemos cruzar esto de esta manera, más este 1 que también está ahí, ahí lo convertimos ahora en 1. Con eso ya son 12 puntos. Agregamos más este 1. Con eso 13 puntos. Dar la vuelta. Dar la vuelta también con lana y al revés. Hasta ahí. Y ahora volvemos a contar. Son 13 puntos. Sabemos que esto tenemos que tomar con este 1, cruzar de esa manera, también tomar este otro más. Ahora ya son 14 puntos. Dar la vuelta. Envolver con la lana y tejer al revés el resto. Son 14 puntos. Y este 1 que hemos envuelto, cruzamos a este lado. Y ahora tejemos 3 más este otro de aquí. Ahora ya son 15 puntos. Dar la vuelta. Y nuevamente envolver la lana a la aguja y tejer punto musgo. Bueno, ahora son 20 puntos y nuevamente aquí cruzamos de esta manera y tomamos de aquí este otro más para que tenga forma el tejido. Ahí. Con eso son 21 puntos. Damos la vuelta y seguimos envolviendo en la aguja de esta manera. Hasta ahí tenemos son 21 puntos y queda de esta manera. Un lado de la capucha. Lo mismo debemos tejer aquí hasta llegar a 21 puntos. Hemos empezado con 7. Aquí ya tenemos este otro lado también con 21 puntos. Ahora tenemos en ambos lados. Ahora tomamos los puntos de la espalda y tienen que ser 35 puntos, los mismos que vienen a ser aquí. Tenemos estos que son a 3 y estos otros también a 3 y aquí son 4 y 4, en total son 35. Y lo hacemos de este lado. Con crochet.
de esa manera. Aquí tenemos los 35 puntos que hemos tomado del lado de la espalda. Ahora continuamos ya uniendo las tres partes. Aquí hemos tejido ya 60 filas. Este es la fila 61. Aquí son 37 puntos y en este lado también deben quedar 37 y en el medio aquí 3 puntos, los cuales vamos a reducir. Ahí. Y continuamos. Es la fila 63. Y aquí también reducimos otra vuelta 2 puntos. Tomamos los 3 y reducimos de esa manera. Y esto es en la fila 63. Es la fila 65. Y aquí una vez más reducimos 2 puntos. Tomamos 3. Y ahí. Esta es la fila 65. Y con eso terminamos. Ahora vamos a costurar punto por punto, tomando de aquí del centro. Eso lo hacemos ya con aguja. Aquí tenemos terminado ya la capucha. La costura fue punto por punto. Y este es la parte que hemos reducido 3 veces a 2 puntos. Y eso da la forma para que la capucha se vea de esta manera. Ahí. Mide 55. De aquí hasta acá son 55. Aquí son 46. Y en esta parte 35. La manga el total de esta manera. $44. El puño 13 centímetros. Y en esta parte también 12 centímetros.
el hombro, ...7 centímetros. El total es 27 centímetros. De este lado también. ...55 centímetros. Y ese es el abrigo que hemos tejido esta vez por separado. Para la talla 6 años.